Tengo a dos invitados que me acompañan hoy día. Mariana Mendoza Fiscalini de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y José Cafi Cajat, apoyo consultoría, también experto en el tema de descentralización y gestión del gobierno local. La idea, como les he comentado ya antes a los que han venido a los anteriores eventos, es poner en el tema de agenda el gobierno local, el gobierno regional, discutir la descentralización y aproximarnos al seminario de reforma del Estado que va a estar concentrado en este tema. Tenemos expertos de fuera que vienen a visitarnos, que van a discutir varios temas sobre descentralización, pero no solo descentralización, sino gobierno local, ¿no? En varios niveles, ¿no? Retos, posibilidades del gobierno local. Vamos a tener algunas personas de Medellín, algunas personas también discutiendo el tema de la mejor integración de niveles de gobierno, y poner al debate y a la discusión el proceso de descentralización y de buen gobierno en un año electoral, ¿no? Es una contribución que hace la Escuela de Gobierno, justamente de reforzar procesos que creemos importantes en el país y tener una mirada a la descentralización después de 12 años de su inicio, ¿no? Y bueno, a nivel municipal desde mucho antes, obviamente. Entonces, el orden de los ponentes hoy día va a ser Mariana Mendoza primero y luego José Cafi. Comienzo por presentar a Mariana Mendoza, abogada, maestra en Derecho Civil y Comercial, con estudios concluidos de doctorado en Derecho. Se ha desempeñado como asesora principal de la Comisión Especial Multipartidaria Permanente encargada del control, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del Congreso de la República, y asesora legal de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente es asesora legal y secretaria encargada de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es docente de posgrado y pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Un anuncio, perdón. Javier Torres Excusado tuvo un problema familiar desconocido, porque la señora era conocida por su edad y por su trayectoria. Su abuela falleció el día de ayer, una persona de 105 años, sufragista y defensora del sufragio y el derecho de la mujer, votó hasta la última elección, pero falleció ayer. Javier ha tenido que cancelar, no nos acompaña hoy día. Sin más, le doy la palabra. Por el podio, si está ahí, sí, gracias. Bueno. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al señor Eduardo Landiar por la gentil invitación y a través de él a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a ustedes también por estar aquí esta tarde. Efectivamente, se nos ha convocado a esta mesa Estado, Democracia y Descentralización. Y por esa razón es que esta ponencia va a girar en torno a la descentralización en el Perú como reforma y política de un Estado democrático y unitario. El Perú, a partir de su etapa republicana y de la conjunción de estos tres grandes temas, Estado, democracia y descentralización, ha posibilitado la construcción progresiva de lo que es nuestra nación. Y en el marco de interés temático de este evento, entonces la presentación va a abordar tres temas. El marco normativo de la descentralización del Estado, como primer punto, la descentralización como reforma y política, y la descentralización y el Estado democrático. El marco constitucional peruano, al cabo de la historia republicana, ha delimitado y ha delineado el ordenamiento jurídico del Estado, tanto en la organización de los poderes públicos, sus competencias, su régimen político, económico, social, así como los deberes y los derechos que tiene el ciudadano. Así, de esta manera, a partir de decretarse la independencia de nuestro país, nace el Estado independiente y se configura políticamente con la aprobación de 12 constituciones, que con distintivos vaivenes políticos que cada una de ellas ha tenido, tiene una actual constitución vigente ya hace 21 años.
Estas constituciones demuestran que el Estado peruano ha adoptado una estructura constitucional que señala que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y esto se ve muy marcadamente en esta línea de tiempo que estamos presentando, que como modelo está consignado tanto en la Constitución del 79 como en la Constitución del 93. En la Constitución del 93 debemos tener en cuenta la modificación constitucional de todo el capítulo de la descentralización que se produce en el año 2002. En su concepción político-normativa, el Estado peruano entonces se sustenta constitucionalmente como un gobierno unitario, ejercido de manera descentralizada y desconcentrada a través de 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, regional y local. Como se aprecia, se trata pues de un modelo de Estado y de gobierno que le da estas 3 connotaciones: unitario, representativo y descentralizado. ¿Qué problemática presentaba el país antes de decidirse por una reforma descentralista? El punto de partida estaba centrado en la capital, con funciones y competencias centralizadas precisamente en los sectores ministeriales. Y existía concentración de los servicios gubernamentales, una inversión centralizada en la capital, en Lima, con desarticulación económica del territorio, debilidad en los mecanismos de promoción de las inversiones privadas, capacidades institucionales no fortalecidas, falta de mecanismos de participación ciudadana, entre otros. ¿Qué busca la descentralización? Precisamente lo que busca la descentralización es superar estas debilidades. Por esta razón es que la descentralización se concibe en el marco constitucional peruano como una forma de organización democrática que constituye una política permanente del Estado, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Y esto es muy importante. Ese objetivo constitucional que se le da a la descentralización, al proceso de la descentralización, está ligado al bienestar del ciudadano. El desarrollo integral del país significa además que ese ciudadano tiene que vivir en un estado de bienestar, en un estado en el que los servicios públicos sean atendidos de manera eficiente, constituyendo entonces un proceso que se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a los criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos descentralizados, tanto gobiernos regionales como locales. Entonces se trata de un gobierno unitario en el que la política nacional es una sola, a la cual se circunscriben los 3 niveles de gobierno, es decir, se articula entre los 3 niveles de gobierno, se alinea en los 3 niveles de gobierno. Representativo, toda vez que sus 3 niveles de gobierno se ejercen por autoridades que son democráticamente elegidas, y descentralizado precisamente porque está en estos 3 niveles claramente identificados. En este marco, los gobiernos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia. Pero esta autonomía se sustenta en afianzar las poblaciones e instituciones no solo el derecho, sino también la responsabilidad de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones en el marco de la unidad de la nación, sujetándose a la Constitución y a las leyes. La descentralización genera también determinadas reglas. A partir de la modificación constitucional que se produce en el año 2002 y las leyes de desarrollo constitucional que han tenido, la ley de bases, la descentralización y las leyes orgánicas, tanto de gobiernos regionales como de municipalidades, la descentralización genera reglas que se orientan hacia un Estado funcionando sobre la base de principios y normas básicas en el marco de la Constitución y la ley, autoridades, funcionarios y servidores desarrollando sus competencias y funciones dentro de las facultades que le están conferidas, y un Estado organizado en sus poderes ejerciendo el gobierno en sus 3 niveles, a través de entidades públicas y a través de los sistemas administrativos y funcionales que orientan la función pública. De forma tal que exista un Estado estructurado, y no solamente estructurado, sino organizado bajo este modelo de gobierno nacional, regional y local,
en 3 niveles de gobierno que participa y concerta la gestión del desarrollo. La gestión del desarrollo también en estos 3 niveles de gobierno, regulándose de esta manera la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, fiscal, etc., y actuando sobre la base de los principios que orientan el proceso de descentralización, es decir, aquellos principios que señalan que es un proceso permanente, dinámico, irreversible, gradual, subsidiario, etc. Esta organización y funcionamiento de los gobiernos descentralizados emanan de la voluntad popular, es decir, son elegidos democráticamente como parte de este proceso de descentralización política del país, para que desarrollen sus competencias y funciones como conductores de la gestión pública regional y local, alineada a las políticas nacionales, articulada a las políticas nacionales. La descentralización como reforma y política de Estado. El proceso de descentralización, decíamos, constituye una reforma del Estado que se viene desarrollando como una política de Estado y como una política de gobierno. Como ustedes pueden ver en este cuadro, la Constitución Política del Perú, la de 1993, y la reforma constitucional producida en marzo del 2002, concibe la descentralización como una política y un proceso que identifica su objetivo fundamental. Establece además autonomía política, económica, administrativa. Todo esto en un marco constitucional. Pero también tiene un marco político que surge del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional establece 4 grandes objetivos con 24 políticas de Estado. Y la octava política de Estado es precisamente la que está referida a la descentralización. Y también tiene un marco legal marcadamente establecido, por lo que constituye la Ley de Bases de la Descentralización, que establece 5 dimensiones, 5 ejes en los cuales la descentralización se debe producir, en el aspecto político, económico, administrativo, social, ambiental, y señala 19 objetivos estratégicos de la descentralización en cada una de estas dimensiones que se acaban de señalar. Y también como política de gobierno, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 027/2007 PCM, que establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Aquí hay 14 políticas nacionales, dentro de las cuales se establecen 5 políticas nacionales para lo que corresponde al proceso de descentralización. Para generar el desarrollo integral del país, se emiten políticas y planes nacionales en diversos ámbitos, como el ámbito de la salud, la educación, la reforma del servicio civil, el Plan Nacional de Educación, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, etcétera, etcétera, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, diversos planes y políticas que el Estado fija para poder precisamente generar el desarrollo integral del país. La importancia de la descentralización radica además en que la descentralización articula transversalmente las políticas y planes nacionales que se ejercen en los 3 niveles de gobierno. Y por esa razón, este gráfico que presentamos demuestra muy ilustrativamente ello. Tenemos una serie de políticas y planes que se vienen ejecutando a nivel del gobierno y a nivel de gobiernos anteriores también, y la descentralización cruza transversalmente todos y cada uno de estos planes y políticas que se ejercen en los 3 niveles de gobierno. Para ello, es necesario abordar la descentralización, decíamos, desde varios ejes o dimensiones. La descentralización en el ámbito político-social, la descentralización administrativa, la descentralización económica, la descentralización fiscal, impulsando para ello la gobernabilidad y el diálogo, la gestión descentralizada de los servicios públicos, la inversión descentralizada, el fortalecimiento de capacidades, la articulación intergubernamental, entre otros. La descentralización y el Estado democrático. Decíamos hace un momento que todas estas autoridades que están establecidas en 3 niveles de gobierno son elegidas democráticamente por la población. Estas son las autoridades que serán elegidas el próximo 5 de octubre, según
la fuente del Jurado Nacional de Elecciones. Se van a elegir 25 presidentes regionales, 25 vicepresidentes regionales, 274 consejeros, alcaldes 1842 y regidores más de 10.000. Pero vemos cómo en esta población de votantes que pasa los 21 millones, el grueso se encuentra en la costa. Estas autoridades que van a ser electas en las próximas elecciones, pues han aumentado progresivamente esta expectativa de llegar a ser autoridad. Tenemos listas inscritas de candidatos que aspiran a liderar o formar parte del gobierno descentralizado. Y vemos pues cómo en estas elecciones regionales y municipales, desde el 2002 hasta el 2014, han ido incrementándose. Por ejemplo, en los gobiernos regionales, en el año 2002 habían 223 listas inscritas y hoy tenemos 324. Lo mismo ocurre con las alcaldías provinciales, en las cuales en el año 2002 había 1.788 listas y ahora hay 1.911, con unos vaivenes de una pequeña baja. Y en las listas de alcaldías distritales también se ve un aumento progresivo, a excepción del año 2002, en el que sí se produjo una inscripción notable de listas. Entonces, ¿qué podemos decir de ello? Que a puertas de este proceso electoral, la Secretaría de Descentralización confía en que las nuevas autoridades regionales y locales asuman con decisión los retos que la ciudadanía está depositando en ellos, desarrollando gestiones públicas responsables, efectivas, transparentes en sus respectivos territorios, que se articulen coherentemente con las políticas y planes nacionales y sectoriales, y que traduzcan resultados que se puedan expresar en actuaciones y servicios públicos de calidad para todos los peruanos y peruanas. Es este el camino a recorrer, para afianzar la democracia y la gobernabilidad, condiciones esenciales para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, que es el objetivo fundamental del proceso de descentralización. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mendoza por su presentación. Y ahora presento a José Scafi Cajat, de Apoyo Consultoría. José es gerente general de Apoyo, Consultoría Pública, primer gerente general de OCIPTEL, experto en temas de regulación económica y de gestión pública. Cuenta con una maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Texas en Austin. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es un automático, ¿no? Es así de... bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por generar estos diálogos y debates. Yo sí creo que el proceso de descentralización es una tarea aún incumplida, ¿no? Es un proceso, como bien ha dicho la representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y Secretaria de Descentralización, es irreversible, está aquí para quedarse, ¿no? Entonces no podemos retroceder, hay que aprender de lo que hemos hecho en estos ya casi 12 años, ¿no? Ver de corregir. Y lo que voy a decir ahora es muy simple. El problema no ha sido la ley. Como han visto, las leyes son muy buenas. Todo el marco legal, que es un conjunto de leyes de la descentralización, fue un conjunto bien escrito, bien hecho. Se equivocó en algunas cosas el diseño, pero el problema ha sido la implementación, y vamos a demostrarlo en esta presentación. ¿Y saben por qué? En parte porque hay mucha gente que no conoce las leyes o no sabe interpretarlas, y eso en el Estado pasa mucho. Yo trabajo hace 30 y poco más de, menos de 30 y casi 5 años en temas públicos. He sido 15 años funcionario público y hace 15 años decidí que necesitaba capitalizar y darle mejor vida a mis hijas y mi familia, y me dediqué a la consultoría en temas del Estado, y solo en temas del Estado. Entonces,
conozco mucho la administración pública, he sido funcionario público de una entidad, digamos, un poco de los eslabones perdidos de la descentralización eran las cortes, ¿no? Las corporaciones departamentales de desarrollo, que fueron los antecedentes de la primera experiencia de la regionalización del primer gobierno de García, que Fujimori disolvió, y luego vino las ETARES, ¿no es cierto?, los consejos transitorios de administración regional. Y bueno, yo trabajé en una de estas entidades públicas que eran entidades de obra pública descentralizadas, pero ya había municipios autónomos. O sea, la descentralización del Perú tiene muchos años acá, más allá de los años de la regionalización que empezó en 2002. Teníamos municipios antes del gobierno militar y Belaúnde en el 80 los restauró. O sea que esto de elegir autoridades locales para que se hagan cargo centralizadamente de servicios públicos existe hace muchos años en el Perú y tenemos muchas lecciones aprendidas. Y si uno ve la historia de los procesos de descentralización, en algo coinciden. Somos un país unitario y descentralizado. No es solo unitario, no es solo descentralizado, es unitario y descentralizado. Y esto es lo que vamos a ver que mucha gente no entendió. Pero miren bien cifras. El Instituto de Estudios Peruanos, ahí hay un error, es el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, hizo una encuesta en el año 2002 para ver qué quería o cómo apreciaba la gente el proceso de descentralización que se venía a la regionalización. 73% de los peruanos decían que se declaraba a favor del proceso. Y para ellos, ¿qué significaba? Miren lo que significaba para la población el proceso. La mitad decía promover el desarrollo equitativo, un desarrollo parejo entre todas las regiones del Perú, entre todos los departamentos, ¿no? Que todos crezcamos igual, justicia, porque queremos una equidad en el desarrollo. No solo Lima crezca más rápido, que todos crezcamos simultáneamente y parejamente. Eso era lo más importante para la gente. De ahí sigue obviamente transferir poder de decisión. Obviamente, para poder gobernar democráticamente, se requiere pues descentralizar el poder también, ¿no? Y por eso es descentralización política, administrativa, económica, ¿no? Y después venía ya a formar gobiernos regionales y tener pues la capacidad de tener un congreso con una representatividad de distritos múltiples, una serie de expectativas que tenía. Pero miren la última encuesta de Ipsos. ¿Cuántos aprueban la gestión de su presidente regional? Muy pocos, ¿no es cierto? 26%, creo que dice la cifra. ¿Cuántos? 26% son los que aprueban. ¿Cuántos desaprueban? 70%, 67% desaprueban la gestión del presidente regional. Y ante la pregunta, ¿cree que la creación de los gobiernos regionales ha sido positiva o negativa?, el 61% en la región dice que ha sido negativa y a nivel nacional es el 56%. 36% a nivel nacional y 30% dicen que ha sido positiva. Entonces quiere decir que algo está fallando. Pero miren otra pregunta. ¿Se debería prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales? Y el 72% dice sí, se debería prohibir la reelección. Queremos alternancia. Claro, 4 años es poco para hacer realmente transformaciones en una región, pero sí, ¿no? Hay algunos que se han reelegido 3 veces y probablemente son los que mejor desempeño han tenido, pero la gente por pecadores pagan justos, ¿no es cierto? Y no necesariamente esa alternancia de 4 años pero la gente ya no cree pues en el proceso y prefiere cambiar. Pero miren la otra, se debería congelar las cuentas bancarias de los gobiernos regionales vinculados a temas de corrupción automáticamente. 85% dice que sí, está de acuerdo con eso, y 5 no precisa, solo 10 dicen que no, ¿no? Pero lo que están pidiendo es una fuerte intervención de alguien que diga: si tú estás usando mal la plata, te intervengo las cuentas y no te permito autónomamente gastar. O sea, la gente dice: cuidado, este es un país unitario, y en todas las constituciones que la doctora puso ahí decía que éramos una república unitaria consolidada.
Y somos eso, no somos una confederación. El proceso de descentralización administrativa nunca quiso autarquías. Y creo que muchos no entendieron varias cosas. La siguiente, por favor. El primer problema ha sido que no se entendió en qué consistía la descentralización. Y como bien dijo la doctora, el proceso no era el fin en sí mismo. El proceso es un medio para darle más y mejores servicios por cada sol gastado al ciudadano. La descentralización es el medio para que el Estado sirva mejor a la gente, le dé más agua, todos tengan acceso de agua de calidad 24 horas al día. Ese es un fin supremo de la descentralización. Todos tengan seguridad ciudadana, puedan ir a hacer una denuncia pública, encontrar la trazabilidad de su denuncia, que haya cámaras por todos lados para que nadie los asalte y a los asaltantes los castigan y no hay impunidad ni de rey ni de paje, ¿no es cierto? A todos los que cometen delitos hay que castigarlos y para eso es el sistema de seguridad ciudadana y la gente quiere pues salud para todos, educación para todos, igualdad de oportunidades, pide la gente. Ese es el fin supremo de la descentralización, no el descentralizar. O sea, se equivocaron autoridades, se equivocaron políticos a jugar a que yo quiero tener poder, yo quiero tener autoridad, yo quiero tener mi chakra, yo quiero mandar en mi chakra. El Estado se mira a sí mismo en lugar de mirar al ciudadano, y eso es una política nacional. Ustedes leen la política de descentralización y dice el Estado moderno es el Estado al servicio del ciudadano, es el Estado orientado a resultados en todos los niveles de gobierno. Todos los niveles de gobierno tenían que dar más y mejores servicios al ciudadano por sol gastado. Eso se llama valor dinero. Los funcionarios son elegidos, la sociedad los elige para que administre su plata. ¿Para qué? Mejores carreteras, mejores puentes, mejores pistas y veredas, mejor movilidad urbana, deme servicio de movilidad urbana. Yo no puedo estar pues a 1 kilómetro por hora en la vía expresa Javier Prado, ¿no? Y pasarme 2 horas para ir de un punto al otro. Yo quiero mejorar los servicios en Lima, pero en las provincias también. Y las carreteras tienen que conectar los pueblos para que la gente, los hijos de los pueblos rurales tienen que no caminar 1 hora y media o 2 horas pues a su colegio. Tenemos que resolver esos problemas. Entonces eso es lo que buscaba la descentralización y nadie lo entendió. La siguiente. ¿Qué pasó? Creo que primero lo que pasó es que perdimos como 2 años o 3 en el debate de regionalizamos, macroregionalizamos o no macroregionalizamos. Esto que les estoy presentando hoy día es resultado de un estudio de 10 años del proceso, revisión de literatura, entrevistas en profundidad, documentos de USAID, documentos de la Secretaría de Descentralización, de lo que era el Consejo Nacional de Descentralización, del Congreso. Nos metimos a estudiar toda la información disponible. Y lo que les estoy presentando es un breve resumen de las conclusiones. Pero ¿saben cuál fue la gran pérdida de tiempo de todo? El querer creer por segunda vez, porque ya nos habíamos equivocado la primera con García, que era posible trazar geográficamente unidades geográficas territoriales autosostenibles económicamente, socialmente, tributariamente. Eran las macroregiones, ¿se acuerdan? Y había pues un procedimiento de ir convenciendo, diseñando el Perú transversal, ¿no? Los pisos ecológicos. El primer gobierno de García hizo eso y tenía toda la tesis de Pulgar Vidal y había el Instituto Nacional de Planificación y yo viví ese proceso de cerca. Yo era funcionario de esa corte. Yo tenía que caminar a vender el proceso de descentralización. Y caminábamos todos los pueblos a hablar de los beneficios de la descentralización y los beneficios de la unión con San Martín. La región San Martín, La Libertad, fue un matrimonio de 2 regiones. La primera que se divorció apenas se instalaron. ¿Por qué? Porque el debate siempre fue ¿dónde va a estar la capital? ¿Quién va a ser el presidente? ¿A quién le va a llegar la plata? ¿Cómo vamos a descentralizar? Entonces nos turnamos la capital, nos turnamos la presidencia. Debates de regionalismos departamentales muy fuertes, que se dieron también acá porque ninguno de las consultas públicas, excepto en Arequipa, salió positiva. Todas se negaron a juntarse con otras. Y ahora miren lo que pasa con las que tienen billetera de canon. A ver, pregúntenle a Anca si quiere compartir su canon con otras regiones. ¿No es cierto?
y pregúntenle a San Marcos si va a querer repartir su cargo con otros distritos. No nos engañemos. Entonces, acá lo que necesitamos es un país unitario y descentralizado fuerte. ¿Y qué falló? Primero, que no se cumplió lo que muy bien dice la ley. Debió ser gradual y por etapas. Miren lo que... y entonces, las competencias no se asignaron de manera gradual ni por etapas, ni en base a capacidad efectiva. La ley decía que los principios tenían que ser los siguientes. El primer principio de la transferencia del gobierno central, porque el proceso de centralización administrativo, político, económico era: gobierno central hace hoy día una tarea y tiene el mandato de descentralizarla en aquel gobierno regional o en aquel gobierno local cuya ley de bases o cuya ley orgánica de gobiernos regionales o ley orgánica de municipalidades dice que tiene competencia. Pero miren lo que dice la ley y que nadie entendió cómo implementarla. Subsidiariedad. Se la das al que está más cerca de la gente. Obviamente, la tarea se la tengo que dar al que estando más cerca de la gente puede entender mejor lo que la gente necesita. La limpieza pública y el barrido público es evidente que es más municipal que regional y que nacional. Porque el alcalde que está más cerca de la gente trabaja con sus vecinos, es accountable a sus vecinos por si barre o no barre las calles, recoge o no recoge la basura y la trata. ¿No es cierto? Ese es un ejemplo. Y es más caro si lo hago desde Lima. Entonces el primer principio es el que está más cerca, pero el segundo era que pruebe efectivamente que lo puede hacer. O sea, te la doy si la puedes hacer. Si no la puedes hacer, no te la doy todavía. Te desarrollo la capacidad. Eso es lo que dice la ley. Y ese es el principio de la capacidad efectiva. Y para ese principio se creó un procedimiento que se llamaba la acreditación de la capacidad efectiva. Y salió pues una normativa de acreditación de capacidad. Bueno, ese proceso, dentro de una política que se llamó el shock de la descentralización, fue pues un formalismo administrativo. Y eso está consolidado en informes de la Defensoría del Pueblo, en informes de la... ¿Qué hicieron los funcionarios? Viajaron a todo el Perú y le dijeron a todas las regiones: firma este papelito que dice que sí tienes la capacidad efectiva, o sea, que tienes la gente, que tienes los recursos, que tienes el perfil de profesional que se necesita para que te transfiera todas las capacidades. Todos firmaron. Hoy día ustedes preguntan a todo el mundo y la letanía es: me dieron todas las competencias, todas las tareas, pero no me dieron ni la plata, ni la capacidad. Entonces, ¿para qué firmaron? Entonces, ese proceso no fue para nada gradual y no siguió los criterios. Y el tercer criterio que nadie usa es al que está más cerca, que acredita que tiene la capacidad para hacerlo, pero que lo puede hacer al costo más bajo que el nivel de gobierno superior. Ese es el principio de la concurrencia, de la economía de escala, de la externalidad positiva, y literalmente así habla la ley. La ley dice: no porque seas un distrito te voy a dar el manejo del agua potable si me vas a dar el agua potable más cara que si me la daría la provincia. O sea, no tiene sentido una descentralización donde yo le voy a dar el agua más cara a la gente. Porque por economías de escala el agua la puede manejar la provincial, entonces no se la delego a la distrital, ¿no? Y imagínense pues en Lima que tengamos Sedapal de Miraflores y Sedapal de San Isidro y Sedapal. ¿Cuántas plantas de tratamiento tendríamos que construir y cuántos sistemas pues, de captación de agua? ¿De dónde traeríamos nuestra agua para nuestro distrito? No tiene sentido. Por economía de escala es Sedapal la que se encarga de todas las aguas potables de Lima. Es más barato el agua si todos estamos en esa red. Y ese principio nadie lo usó. Y tampoco hicieron la tarea de la transferencia de competencias ordenada. Cuando uno ve los papeles fueron: esta es competencia nacional, eso dice la ley, esta es competencia exclusiva nacional, exclusiva regional, exclusiva local, compartida nacional. Hicieron un cuadrito, ¿no? ¿Saben qué decía la ley? Lo que no se hizo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo soy el gobierno central y yo hasta ahora vacuno a la gente, ¿cómo es la cadena de valor de la vacunación? Bueno, lo primero es, hay que definir pues quién determina qué vacuna hay que aplicar. Entonces,
entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, quién debería definir la vacuna nacional, es evidente que eso es competencia nacional. Esa tarea le corresponde al Ministerio de Salud. Una sola vacuna, ¿se imaginan?